Debo felicitar a Julio porque realmente ha hecho una exposición magnífica y en cierta forma ha hecho un prólogo de lo que yo voy a tratar de charlar con ustedes. Básicamente, hablando de la comercialización bastante obstruida desde el año 2008 hasta la fecha, y en el caso de este año particular, con muy bajos precios internacionales y locales y prácticamente un mercado que está trabajando a quebranto. Yo me preguntaría, antes de empezar, ¿por qué el gobierno cree que estamos tan bien cuando en realidad estamos tan mal? Yo espero poder encontrar una respuesta y espero que ustedes me ayuden, porque la verdad estoy ansioso por saberlo. Desde el punto de vista del corretaje, nosotros somos quienes acercan la oferta a la demanda. Es importante compartir con ustedes el poder transversal que afecta a la producción y la comercialización del maíz. No es poco intentar hacerlo en un espacio realmente de apenas 30 minutos, pero vamos a intentarle. La principal tarea de un corredor es la de acercar la oferta a la demanda, actividad que venimos desarrollando desde hace más de 115 años, en pos de un descubrimiento de un precio que creemos que es lo que falta hoy. Hoy hay precios, pero no tenemos la posibilidad de defenderlo, que son dos cosas distintas. El ámbito donde desarrollamos esas tareas es el mercado o los mercados, que a su vez se encuentran en las bolsas. Sostenemos la creencia de que todos los granos deben confluir al mercado. Todos los granos deben confluir al mercado para que éste tenga volumen y a su vez se robustezcan por sí mismos. No hay mercado sin volumen y no hay precio sin mercado. Hacer un negocio directo o registrar un contrato en una bolsa no necesariamente significa haber participado en ese proceso enriquecedor, que es la sana confrontación entre oferta y demanda. Esto no podemos decir que esté mal o que sea incorrecto. Sí podemos afirmar que no aporta al sistema. En cambio, cuando un ente gubernamental, por las consecuencias de sus políticas, nos impide obtener un precio justo, libre, transparente, e impide la confrontación de esa oferta con la mencionada demanda, en este caso sí podemos afirmar que se está tratando deliberadamente de dañar al sistema. Queremos referirnos además a aquello que está realmente en juego, que es mucho más que un precio en una transacción comercial. Nos referimos a ese tejido social y productivo, del cual dependen una compleja red de actividades que a su vez dependen de la obtención de un precio justo como compensación por mucho esfuerzo y riesgo, pero también como un instrumento asignador de recursos. Mi presencia hoy aquí es para compartir con ustedes la particular mirada desde el punto de vista de un corredor de cereales. Hacernos algunas preguntas y movilizarnos en busca de algunas respuestas que hoy por hoy no encontramos. ¿Por qué estamos como estamos si tenemos el potencial que tenemos? ¿Por qué nuestros mercados han ido paulatinamente en los últimos años perdiendo relevancia? ¿Por qué estamos imposibilitados a ir en busca de un precio libremente en un mercado y no tener que solamente sostenernos en pos del precio que nos ofrezca el feliz poseedor de un ROE? También me preguntaría en estos años llegar a una reflexión y pensar qué hemos hecho para evitarlo, o lo que es mejor, si hay alguna posibilidad, qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario hemos recibido hace ya algunos meses largos el pedido de algunos corredores de empezar a tomar injerencia en estos temas, mucho más de lo que veníamos haciendo. La preocupación es enorme. Hace 8 meses atrás prácticamente, en el momento que empezaron a surgir algunos requerimientos, estábamos en un momento donde prácticamente no podíamos vender trigo y tampoco podíamos vender mucho maíz. Pero me voy a referir brevemente en el caso del trigo, que es lo que nos motivó.
En ese momento, un productor de trigo prácticamente no tenía precio. No había compradores por el trigo cámara y los trigos que tenían calidad eran vendidos de manera muy barata, por decirlo de alguna forma, a los molinos harineros, que a su vez ponían sus precios y ponen sus precios en función de lo barato que está el trigo cámara. La diferencia en ese momento y la queja era de prácticamente $60 por toneladas, que no se podían trasladar al mercado porque directamente los que poseían ROE no lo hacían. No había un mercado libre y había total imposibilidad de pelear un precio. Algo se podía pelear, pero jamás se podía obtener un precio justo, llegando al caso de obtener el FAS teórico o tener la posibilidad de obtener un FAS teórico, que era lo que el gobierno decía y sostiene que cuando da ROEs los da para que se pague el FAS teórico, cosa que nunca sucede. En ese momento, la diferencia era de $60. En el Centro de Corredores de Rosario, junto con los demás corredores del país, nos pusimos de acuerdo y sacamos a publicidad una gacetilla. Causó un poco de ruido. Decía que por cada camión que vendía un productor 30 toneladas, dejaba de percibir 18.000 pesos. Una vergüenza y un silencio total de parte de las autoridades. Quisimos saber dónde estábamos parados, porque el problema sabíamos de dónde venía, que se llama Resolución 543, producto de la ONCA. Pero queríamos saber dónde estábamos parados y le pedimos a un organismo imparcial, que es la UCA de Rosario, para que en el Departamento de Estudios indagaran, investigaran y llegaran a una conclusión de qué estábamos hablando. Nosotros creíamos que era absolutamente inconstitucional. Por suerte, nos recibieron los doctores Hugo Luis Domingo y Agustín Moscariello, quienes hicieron ese trabajo y hicieron un dictamen de inconstitucionalidad, que yo brevemente voy a pasar a comentarle algunos aspectos. Además está decirles que este dictamen de inconstitucionalidad y sus fundamentos están al alcance de todos ustedes. Los vamos a dejar aquí en Maizar para que quede. Y si alguno de los aquí presentes quiere tenerlo, con mucho gusto se lo vamos a entregar. Solo tiene que dirigirse al Centro de Corredores de Rosario y por mail se lo vamos a mandar. Porque creemos que es de fundamental importancia tener en claro cómo una medida creada por un organismo absolutamente inconstitucional viene marcando el paso de los mercados argentinos desde el año 2008 hasta la fecha. ¿Tenemos algo para cambiarlo eso? Sí. ¿Cómo es esto? Por acá, ¿viste? Sí. Ahí está. No soy muy ducho en estos temas, ustedes se van a dar cuenta lentamente. Despacito. Primero debemos hacer mención que debemos, para entender lo que es la ONCA o lo que fue la ONCA y esta resolución, debemos hacer mención a un organismo anterior a la ONCA actual, que es la llamamos la ONCA menor. En el dictamen se refieren como ONCA menor, que es la ONCA que fue creada hace mucho tiempo atrás por el doctor Menem. En ese caso hay que hacer una salvedad, porque a partir de acá nace esto. En ese momento la ONCA llamada menor del doctor Menem, que fue creada en el año 96 por decreto 1343, no era más que una mera organización administrativa sin personería jurídica. Y esto es muy importante. Una mera organización administrativa sin personería jurídica. En realidad, lo que venía a hacer era tomar funciones que habían sido de la Junta Nacional de Granos y compartir conjuntamente con la Secretaría de Agricultura un proceso lento que terminó en la liquidación de la Junta Nacional de Granos. Y también hay que aclarar, durante el proceso del doctor Menem, hasta prácticamente la llegada del gobierno del doctor Kirchner, existieron en el país un régimen dictado por la Ley 21.453, que era la famosa Ley de Granos del año 76, donde los mercados eran absolutamente libres y un exportador, acá tengo algunos compañeros que están en la exportación y sabrán lo que estoy diciendo, lo único que tenía que hacer era para exportar, era presentar una declaración jurada de venta al exterior y a partir de ahí asumía un compromiso solamente de él. El Estado no tenía ningún compromiso al respecto. Podía monitorear en el transcurso del año
los saldos exportables, pero como tuvimos siempre un país, y hoy lo seguimos teniendo, donde siempre fuimos excedentarios, nunca tuvimos problemas de que la mesa de los argentinos corriera en riesgo. En ningún momento fue así. Por lo tanto, esta ONCA convivió durante todo ese tiempo con un mercado libre, porque no había ninguna necesidad de obstruirlo. Además, tampoco había retenciones, era otro momento. A lo que llamamos la ONCA mayor, que fue creada por un decreto de necesidad y urgencia, que como dice el dictamen, nunca hubo necesidad y tampoco hubo urgencia. Ese decreto, el 1067 del año 2005, dictado durante la presidencia del doctor Néstor Kirchner, en este caso empieza a diferenciarse y vamos a ir lentamente viendo cómo esta ONCA empieza a interferir en ese entramado histórico que hemos hecho toda la vida en Argentina hasta llegar a tener los mercados que tenemos o que teníamos. En este caso fue creado como un órgano descentralizado autárquico, pero a diferencia del anterior, con personería jurídica, aunque dependiente también de la Secretaría de Agricultura. La clave de esta ONCA es las funciones a las cuales se asigna. La función eran muy parecidas a las que tenía la Junta Nacional de Granos. Fiscalizar la comercialización de granos, al igual que el anterior, como dije, y además otorga funciones propias del decreto 6698, que era del Estatuto de la Junta. Ese decreto hablaba de las normas que tenía la Junta para el comercio exterior. De eso se toma, y la parte más importante que esa ONCA pretende, y de ahí en más manejar, es, y ustedes se van a dar cuenta enseguida a dónde vamos a llegar, es la fijación de precios mínimos y el control del comercio exterior. Establecer cupos de exportación, fijar precios mínimos y manejar en cierta forma el mercado interno y externo, fundamentalmente con una gran idea que se va prolongando con el tiempo, la de fijar el mercado interno, controlar el mercado interno. Tiene serios vicios constitutivos, revela el dictamen. En primer lugar, la creación de un ente autárquico, máxime si es para ejercer el poder de policía, que era el que tenía la Junta Nacional de Granos, aparece entonces ya disuelta, es competencia del Congreso, únicamente del Congreso, no de una resolución, no de un organismo creado por decreto, es resolución de un Congreso, por lo tanto necesita de una ley. Jamás hubo una ley de creación de la ONCA. De tal manera que su creación por vía de un DNU vulnera el principio de legalidad y vicia la validez jurídica de sus resoluciones y normas. A partir de ahí, todo lo que hizo la ONCA está cuestionado por inconstitucionalidad. Por otra parte, al ser disuelta la Junta por el decreto 2484, ratificado por ley, el órgano ejecutivo no está en condiciones ni está habilitado para crear un nuevo organismo con las mismas funciones al anterior. No hay ley de creación autárquica de la ONCA. Sus resoluciones y normas carecen de validez jurídica, de tal modo que el decreto deviene nulo y de ningún efecto, y el órgano creado a consecuencia del mismo inexistente e incompetente para ejercer la función de policía que se arroga. A pesar de todo, como dije anteriormente, la creación de la ONCA mayor adolece de vicios constitutivos, de todas maneras, de tal modo el decreto deviene nulo, esto ya lo repetí. Pero lo importante de esto es que en todo este proceso hay algo que es llamativo. Y voy a hacerme una pregunta. ¿Cómo es posible que desde el año 2008 a la fecha, en todo este tiempo, ese organismo que hoy ya no está, pero sigue vigente su resolución, no haya sido cuestionado judicialmente? ¿Cómo puede ser que sus normas no hayan sido cuestionadas y hayan tenido validez prácticamente sin queja y sin presentaciones judiciales, cuando en realidad todo lo que hizo fue tener un claro sesgo intervencionista
para tratar poco a poco de ir eliminando los mercados. La resolución 543. Nosotros le decimos el nacimiento de un contrasistema. Fue creada en mayo del 2008. Mayo del 2008, hagamos un poco de memoria. Caía a la 125, gran triunfo para el sector agrario, agrícola, agropecuario. Gran triunfo para la mesa de enlace. Muchos días duró la batalla, hasta el voto de Cobos. Cae la 125, inmediatamente nace la resolución 543. Y pasó prácticamente desapercibida. La resolución 543 vino literalmente a desvirtuar la ley 21453, a matar lo que en ese momento fue la ley de granos. Se transformó en un verdadero cepo a la exportación y de ahí en más no volvimos a tener la posibilidad de defender un precio. Se canceló la posibilidad de la ley 21453 de un mercado libre y pasamos a tener ROE verde, que no es otra cosa que una licencia previa de exportación no automática y que además el Estado puede o no conceder. Totalmente arbitrario. Las declaraciones juradas de venta al exterior, que permitieron un mercado libre durante muchísimos años, y cuando me refiero a mercado libre, vuelvo a insistir, me estoy refiriendo a la posibilidad de ir a un mercado y defender un precio. A eso me refiero. Las declaraciones juradas se anotaban en un registro de ventas al exterior llamado de productos agrícolas, mediante un sistema que era solamente presentar, el exportador hacía una venta al exterior, presentaba una declaración de lo que había vendido al exterior e inmediatamente lo que hacía era asumir primero un compromiso de exportar al menos el 90% de lo que esa declaración jurada decía, o sea que asumía un compromiso, pero no el gobierno, un compromiso privado, y además en ese momento cancelaba, en el caso de que hubiera retenciones, cancelaba las retenciones imperantes a ese momento y todo el régimen aduanero. El Estado solamente, en ese caso, monitoreaba al correr del tiempo cómo iba sucediendo, cómo se iban evolucionando ese ingreso de declaraciones juradas para no caer en desabastecimiento, cosa que entre paréntesis jamás ocurrió, porque siempre fuimos, como dije anteriormente, excedentarios. Además, es algo muy importante, estamos incurriendo en algo que es penado a nivel internacionalmente. Los ROE verdes, que son licencias de exportación no automáticas, están prohibidas por los acuerdos de comercio firmados en Marrakech y que firmó la Argentina en el año 94. Si bien requiere una aprobación del Estado a contraparte del anterior que no requería, está en contravención con lo dispuesto en ese acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial de Comercio del año 94. La disolución de la ONCA, como ustedes saben, se podrán decir muchas cosas, pero la ONCA cayó por el propio peso de su corrupción, aunque no sea muy conveniente decirlo. Inmediatamente cuando cae la ONCA, inmediatamente, prácticamente al día después, u horas después, nace un organismo que es parecido, por medio de otro de DNU, que es la UCESI, que no tiene competencia para aplicar la resolución 543, pero la aplica. Y hay dos contravenciones. Cae la ONCA, suma vigencia la UCESI con prácticamente las mismas posibilidades, las mismas
los mismos alcances, con diferencia en que empieza a darle cierto alcance, no tan cierto alcance, sino un alcance ya directamente evidente, a la Secretaría de Comercio. Ustedes saben cómo la Secretaría de Comercio interviene en el mercado agrario. Ha quitado influencia de la Secretaría de Agricultura o del Ministerio de Agricultura. Hay cosas que el Ministerio de Agricultura, lamentablemente, no puede definir, sino que las define la Secretaría de Comercio. Lo sabemos. Cuando existía la Ley 21.453, al hacer un exportador, al hacer una venta, lo primero que hacía generalmente es hacer una cobertura en Chicago. E inmediatamente después lo que hacía era presentar la declaración jurada de venta al exterior. Como dije antes, empezaba a asumir ciertos compromisos a partir de esa presentación. La primera, asumía el compromiso ante el Estado de exportar al menos el 90% de esa declaración jurada y congelaba todo el tratamiento aduanero. Posteriormente a eso, comenzaba a armar su logística a través de la compra en el mercado disponible, Forward, Rofex o Matva. Posteriormente después se encargaba de una larga tarea, que era la de coordinar las recepciones, almacenamiento, acondicionamiento y posterior embarque. No podemos precisar exactamente cuánto, pero un comprador podía tener hasta 365 días de tiempo para organizar toda esa telaraña que era la exportación. El ROE es una licencia de exportación no automática con cupos y cuotas, lo que determina en ese momento es que se terminaron los plazos libres y caemos en una trampa. Para un exportador nunca más tiene los 365 días. A lo máximo tiene 180 días siempre y cuando adelante las retenciones. Tiene que demostrar que la mercadería la tiene comprada y después esperar que el gobierno le otorgue los ROEs, que no son de forma automática, sino son en cuotas y en algunos casos de acuerdo a porcentajes que van de acuerdo a las exportaciones anteriores. Si deciden no pagar las retenciones, de adelantarlas y pagarlas contra embarque, las retenciones se pagan en el embarque, pero le dan un plazo máximo de embarque de 45 días. Esto cambia rotundamente el escenario. Estábamos acostumbrados, mediante la Ley 21.453, cualquiera de los compañeros que tengo acá, que eran nacidos presentes en el piso de operaciones de la Bolsa de Rosario, en el mes de marzo, por ejemplo, ver compradores que ya estaban cotizando trigo diciembre o enero de la próxima campaña. Que en el mes de abril o junio, en pleno recolección del maíz, estuviéramos ya teniendo referencias de mercado del maíz de marzo o abril del otro año. Y lo mismo en soja. Hoy esa posibilidad está absolutamente vedada. ¿Quién va a cotizar maíz marzo del año que viene si no tiene la menor idea si le van a dar los ROEs en tiempo y forma como lo solicita? Lo que sí estamos viendo ahora es que los que están en el mercado comprando maíz, están comprando el maíz porque es barato. No hay posibilidades de desarrollar un precio porque tampoco les interesa pagar más si prácticamente el saldo exportable está cubierto. Pero como saben que en algún momento va a haber un saldo exportable que se va a ampliar o un porcentaje que se va a dar, lo que puede ocurrir, seguramente va a ocurrir, que cuando se liberen algunos saldos exportables, comprándolo barato, esa mercadería ya va a estar comprada. Esa es la diferencia del ROE verde con la diferencia de tener un mercado donde el comprador que viene al mercado viene a buscar volumen y se lo lleva el que mejor lo paga. Eso hoy no ocurre. 5 minutos, Gustavo. 5 minutos.
Breve, entonces. Consecuencia de las retenciones. Lo digo brevemente. Haciendo un análisis desde el año 2008 a la fecha, solamente en maíz, porque podríamos ser mucho más amplios en el caso del trigo, pero en el maíz solamente, tomando los precios del Minagri, desde el año 2008 a la fecha, valores promedios anuales, comparándolos con valores promedios anuales de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, nos dan estas diferencias de precios, que si nos fijamos en el último año es mucho mayor, pero hoy podemos afirmar simplemente que por esta razón de no tener la posibilidad de un mercado libre y de poder acceder a la defensa de un precio, el productor de maíz se ha perdido en estos años 3.082 millones de dólares, que no han llegado a sus bolsillos. Me pregunto, ¿esta diferencia de precio se la quedó el país o se la quedaron algunas firmas? El productor no, y el país tampoco. La producción, algo ya dijo Julio. Acá hay un tríngulis que hay que resolver prontamente. Los privados, bolsas, USDA, GEA, hablan de una producción de 25.700.000 toneladas como máximo en el caso de la Bolsa Rosario. Algunos exportadores hablan de 26.700.000. El gobierno habla de 31. Como dijo Julio anteriormente, es verdad, algunos privados ya están analizando la posibilidad de modificar el sistema porque es muy probable que el gobierno esté mucho más aproximado a la realidad con estos 31 millones de toneladas. Por lo tanto, la pregunta es, si ya se exportaron 11 millones de toneladas o se dieron ROEs por 11 millones y medio de toneladas, ¿por qué no se hace una apertura mayor? Lo que tenemos entendido nosotros es que la Secretaría de Agricultura estaría en condiciones y de acuerdo con que se abrieran 6 millones de toneladas, como dice el gráfico, casi, pero que podrían ser más, podrían ser 9 millones de toneladas si tenemos en cuenta la oferta final, que a los 31 millones de toneladas hay que agregarle 4.300.000 toneladas más por stock inicial. Se podrían realmente abrir por 9 millones de toneladas más. ¿Por qué no lo hace? Porque la Secretaría de Comercio, tenemos entendido, descree de la Secretaría de Agricultura de estos 31 millones, toma la menor estimación de los privados y le descuenta su consumo interno, con lo cual para ellos ya no hay saldo exportable. Esto se va a ir corrigiendo, seguramente se va a ir corrigiendo, pero debo decirles que no tenemos posibilidad de corregir a nivel de precio, no lo podemos corregir si no se hacen dos cosas. Si se van haciendo aperturas parciales, no vamos a tener precio, porque muy probablemente esas asignaciones parciales, cuando lleguen al mercado, eso ya va a estar comprado por los que le dije anteriormente. Hoy se está comprando barato. Cuando abran, si abren poco, ya lo van a tener, por lo tanto no va a originar ningún cambio. Necesitamos que la apertura sea realmente de volumen, primero. Segundo, que se dé de una sola vez. Y tercero, que se dé de manera automática. El que venga con una exportación que se lleve el ROE, ya que es imposible de hablar de eliminar la 543, pues bien, el que venga con una exportación de un volumen importante que se lleve el ROE y que vaya al mercado a comprarla para que genere competencia. Solamente por competencia, si en el mercado de Rosario hubiera 4 o 5 exportadores y no 1 o 2 ocasionalmente, como hay hoy, solamente la competencia entre ellos llevaría el valor del mercado, no a 900 pesos, sino, como dijo Julio, quizás a los 1.200. Y por último, simplemente esto, algo muy parecido a lo que dijo también Julio. Hoy, solamente tomando el valor del Minagri, la cotización del día 26, que hoy es un poco más alta, de $151, tomando el precio que se paga en el mercado, que es 900 pesos, teniendo en cuenta el FAS teórico del Minagri, teniendo en cuenta el FOB del Minagri, hoy tenemos un diferencial que no se traslada al mercado de 218 pesos como mínimo.
No es mucho más lo que voy a decir, porque aparte ya me están retando y me dicen que no tengo tiempo. Lo que quiero decirles es lo siguiente, para finalizar. No podemos pretender que papá Estado nos diga a cuánto tenemos que valorar nuestra producción. Ha habido más de 100 años construyendo mercados y una resolución no puede eliminarlos de la noche a la mañana. Debemos tener mercados libres, donde tengamos la posibilidad de ofrecer algo que nos den un precio y defenderlo. Ustedes, si muchos hay acá productores, además de una buena semilla y un campo, necesitan precio. Si no tienen precio, es muy probable que todo el trabajo no tenga realmente importancia. Realmente necesitamos un precio para poder justificar lo que realmente somos como productores. Nadie trabaja para no ganar, y menos el productor argentino. Y además, quiero decir que con los registros de exportación abiertos durante los 365 días del año, jamás peligró el consumo interno. Jamás hubo problemas con las exportaciones. Siempre fuimos excedentarios. A pesar de que en el gobierno parecen querer proteger a muchos y no al productor, yo creo que eso lo deberemos hacer nosotros. Debemos hacer entender que el único camino es volver a tener mercados donde podamos ir con nuestra producción a defender el precio. Y esto también, como dice el gobierno, terminará siendo, si nos dejan, en beneficio de todos y todas. Gracias.